Vamos a ir a Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 9. Dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí la lectura, que el Señor bendiga su palabra. El énfasis de esta mañana, al cual quiero tratar, es: así que, hermanos, deudores somos. Es una palabra que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, en distintos contextos y formas, y yo deseo primeramente enfatizar esto, que Pablo lo dice varias veces en Romanos, pero esta palabra griega la usa 3 veces en 3 contextos. Primeramente la usa en el capítulo 1 y el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Eso es personal. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En este contexto que Pablo está hablando, que quiere ir a Roma con el Evangelio, versículo 15, dice: porque no me avergüenzo, versículo 16 del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El contexto para muchos es la enseñanza de que iba a Roma, donde se exaltaban todas las filosofías, y Pablo tenía vergüenza de venir con la doctrina del Evangelio a Roma. Pero él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice en el versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto lo he dicho otras veces. Pero la deuda que se engendra en el corazón de Pablo está tan asociada a tantos textos en la Escritura. Parece ser algo innato que cuanto mayor abundancia nosotros recibimos de Dios, más deuda se engendra. Dios hace responsables las relaciones humanas. No sé cómo es tu casa, pero eres responsable conforme a Ezequiel 3, 18 y 33 de los que viven ahí. Y lamentablemente Dios va a pedirte cuenta de si les hablaste a tus hijos conociendo la verdad o no. Dios se encarga de pedir cuenta a un impío de la vida de un justo, en Génesis el capítulo 4, cuando le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? A lo cual Caín responde a Dios: ¿acaso soy yo
guarda de mi hermano? Dios no hace la pregunta en vano, sino que demanda de Caín responsabilidad sobre la vida de su hermano. Hoy me tocó justamente leer Ezequiel 33 al 36. Y en el capítulo 33 Dios enfatiza este tema acerca de la responsabilidad del justo sobre la vida, la sangre del impío. A lo cual Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando está hablando con los ancianos de Éfeso, les dice: limpio soy de la sangre de todos. Parece ser el mayor tiempo que él pasó en Éfeso, 3 años, donde él realmente dedicó ir casa por casa, y eso no es evangelismo. Eso ir casa por casa, hablando con los hermanos, para que él quedase libre de la sangre de todos. Y dijo: yendo casa por casa, no rehusé anunciaros todo el consejo de Dios. Él sentía que no era meramente la sangre del impío, sino la sangre del justo, y sentía como el sacerdote Elí, que cuando vino Samuel y le dijo a través de la voz de Jehová: no has estorbado tus hijos. Tus hijos son una cosa y van a dar cuenta por eso que tienen, por lo que están haciendo, pero tú tenías parte en la vida de ellos y no has estorbado a tus hijos. Por ende, Dios dice: yo traeré juicio sobre tu casa. Le agrega Dios a eso, a través de Samuel, jovencito, le trae esta voz horrenda: has honrado a tus hijos más que a mí. Parece ser que cuando ellos pecaban o se torcían en sus caminos, para no ofenderles, para no estorbarles, como David con Adonías, que en la Biblia dice: nunca le dijo no. Es responsable. Es responsable. A veces nos cuesta tener que decirle la verdad a nuestros hijos, porque ¿qué dirán? O se reirán, o se burlarán, o se rebelarán contra nosotros, o nos menospreciarán. Pero es tu deber. Es tu responsabilidad, si está actuando en impiedad, decirle, como Juan el Bautista, cuando le dijo a Herodes: no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. No es lícito. Y Herodes se molestaba con Juan, y tanto se molestó que lo mandó a la cárcel. Y bueno, justamente la hija de esta mujer con la cual estaba Herodes manda a pedir en un plato la cabeza de Juan, como diciendo: cortemos con este que está trayendo tanta mala sangre a nuestras vidas. Y la Biblia dice que Herodes le tenía temor a Juan, porque era un varón santo. Pablo cita aquí en Romanos 1:14 que su deuda está directamente relacionada al Evangelio con los impíos. Y dijo más adelante en Corintios, el capítulo 9, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí si no lo hago! Y bueno, siempre pensaba en esa pequeña frase del Señor cerrando su ministerio en la tierra, mirando a sus discípulos en el monte antes de descender: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dijo: esperen que vengan a ustedes, dijo: vayan ustedes a ellos. Deber, responsabilidad. Deudores somos. Déjeme decirle, Pablo luego cita, estamos en Romanos 8, versículo 12, pero quiero llevarlos a Romanos 15, pasaje que ya hemos leído otras veces, versículo 26. Donde dice: porque Macedonia y Acaya, no sé si está enfocado esto, perdón un segundo, parece que no, está para la mona. Ahí se ve mejor.
Porque Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si estudian todo el contexto, que es 2 Corintios 8, estas son iglesias muy pobres. En realidad la palabra griega para la pobreza de estas iglesias es mendigos. Pues les pareció bueno, y Pablo agrega, son deudores, no zafas. No zafas como creyente en la gracia de Dios de decir, estoy libre. Desde que conociste a Cristo, estás endeudado. Y si no conoces esa verdad, debes aprenderla. Porque desde que conoces a Cristo, estás endeudado con 3 personas. El mundo impío, el mundo creyente y Dios. Enseguida que conoces la gracia de Dios, se te vienen 3 deudas encima. Y no que tú las engendraste, sino que Dios te las puso como carga. Deuda por los creyentes, deuda por los impíos y deuda por Dios. Les pareció bien, dice, pues les pareció bueno. Son deudores a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, llegó alguien y te habló de Cristo, alguien de Judea, alguien de esta región de los santos en Jerusalén, llegó, golpeó tu puerta, conociste a Cristo a través de ellos. Deben, segunda vez que menciona deuda, misma palabra griega, deben, son deudores, deben también ellos ministrarles de los materiales. A veces es normal, es lo que pasa, es lo que debe suceder. Esa es la tercera vez que la usa Pablo en Romanos. Primeramente con los impíos, después con los creyentes. Y Romanos 8, donde estamos, capítulo 8, versículo 12, esta es: hermanos deudores somos con la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la sobre la carne, viviréis. Quiero llevarlos en estos breves minutos a lo que dice Dios sobre esto. Deudores somos. Primera vez Dios pregunta en Deuteronomio 32:6, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios está diciendo, me están pagando mal por bien. Un tema que la Escritura dice, el que paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Dios puso una maldición sobre la persona que paga mal por bien. No siempre todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. ¿Por qué digo eso? Porque hay veces que hombres siembran bueno, y deberían cosechar bueno, pero cosechan mal por todo lo bueno. Si no, miren a Cristo. Sembró bondad y cosechó maldad. Pero eso no te da la libertad de decir, bueno, yo voy a poder devolver el mal por el mal. No, ya lo vamos a ver. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Escuchen al salmista decir, ¿qué le pagaré? Acá está Lili. ¿Por qué digo Lili? Porque siempre pide el 97. ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso. Se sintió deudado. Se sintió con una deuda. Esa es la palabra literal en el griego. Estar en deuda. No hay un momento en tu vida terrenal que estás libre de estas deudas. O no le debes a la gracia de Dios, pero la gracia de Dios te engendra deuda. ¿Qué pagaré, dice el salmista, a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ingrato fue el rey Joás cuando trató mal al hijo de Joiada.
y lo mató. Y la Biblia dice de esto de Juan, no se acordó de la misericordia que había recibido del padre de Zacarías, que era el sacerdote Joiada. Joiada le hizo bien a Joás y lo crió en el templo por 6 años, y cuando tenía 7 años lo establecieron como rey, y todo ese tiempo lo había guardado el sacerdote Joiada. Joiada tuvo un hijo, se llamaba Zacarías, y la Biblia dice que no le pagó conforme al bien recibido. Mal por bien. Pasa un montón. Ustedes se acuerdan cuando oramos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las cosas más difíciles. MacArthur dice: nadie está más cerca al carácter de Dios cuando perdona. Ningún creyente está tan cerca de imitar a Dios que en el perdón. Si no, miren cuántas veces menciona esto el Señor en el Nuevo Testamento para con los suyos. Y esta ilustración, Mateo 18:24. Esta historia ustedes la conocen, es la historia del hombre que tenía una deuda y que no la podía pagar, comenzando a hacer cuentas. Oh, esta frase es tremenda clase. El rey comienza a hacer cuentas con el endeudado. Martín Lutero dice esto. Escuchen las palabras de Martín Lutero, ya voy a volver, pero miren las palabras de Martín Lutero. Antes, dice Martín Lutero, antes que el rey le pidiera cuentas, no tenía conciencia, no sentía la deuda. Este hombre debía un montón, pero se sentía libre, porque el rey no le llamó la atención. El rey no le trajo el peso de la carga de su pecado. No le trajo el peso de la carga de su deuda. Y él se sentía bárbaro, debía 10.000 talentos, una cifra astronómica. El templo salió 8.000 talentos de oro para hacer. Salomón recibía 666 talentos por año. Era imposible que un hombre pueda pagar esto. Era una deuda astronómica. Y él, miserable como era, dijo: ten paciencia y te lo pagaré todo. Mentiroso. Escuchen lo que dice Martín Lutero. Había seguido adelante, se había endeudado más y no le había importado nada. Pero ahora el rey le pide cuentas, comienza a sentir la deuda. Lo mismo ocurre con nosotros. La mayor parte no se preocupa por el pecado, sigue con seguridad, no teme la ira de Dios. Tales personas no pueden llegar al perdón de los pecados porque no llegan a darse cuenta de lo que tienen pecados. Dicen ciertamente con la boca que tienen pecado, pero si lo dijeran en serio, habrían de tomarlo de otra manera. También este siervo dice: antes que el rey haga cuentas con él, tanto debo a mi señor, a saber 10.000 talentos, pero ahora que sé que hacen las cuentas y su señor ordena venderlo a él y su mujer y sus hijos, y todo ahora lo siente. Así también nosotros sentimos en serio cuando nuestros corazones se revelan, cuando nuestros pecados se revelan en el corazón, cuando el registro de nuestras deudas se presentan ante nosotros. Oh, ese hombre es bienaventurado. No el que tiene la deuda y no la siente, sino el que tiene la deuda y cae de rodillas y dice: esto es imposible. Soy hombre más miserable. No hay nadie tan desgraciado como yo sobre la tierra. Tal conocimiento hace a un verdadero hombre humilde. Obra la contrición para que uno pueda llegar al perdón de los pecados. ¿Se acuerdan Pedro predicando el Evangelio en Hechos capítulo 2? Y la multitud diciéndole, la Biblia dice que se constriñeron de corazón, compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Sentían la carga de sus pecados, la deuda que era astronómica, que les pesaba, que merecían la condenación eterna. Oh, esa alma sabe el beneficio, el momento en que la gracia de Dios lo perdonó. Sabe en ese momento cuánto ha sido perdonado. Pero sin embargo, fíjense en la Escritura, el Señor, citando a este hombre a través de la enseñanza de este pasaje,
Escuche. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía, misma palabra griega, 100 denarios, que era aproximadamente el salario de 3 meses. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En este contexto Jesús le dice a este hombre, no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Él tiene una deuda contigo, perdónale. Tú tienes una deuda conmigo, yo te he perdonado. Como yo te perdoné y la deuda es astronómica, él te debe 3 meses de sueldo, perdónale. Perdónale. Saltamos a Lucas, pasaje muy conocido. Cristo acá habló de un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Primera vez que conocí a Nahuel, estaba compartiendo en este pasaje. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Uno 500 y el otro 50. Di pues, le dice Cristo al fariseo, a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Miren el reino de Dios en esto. Se ve continuamente. Personas que dejan todo. Mi padre tenía 17 años cuando la gracia de Dios le alcanzó. Él vio la plaga de su corazón, vio cuán profundo era su pecado. A los 17 años se quería suicidar, estaba hastiado de la vida. Llegó a Proverbios capítulo 1, versículo 31. Serán hastiados de sus propios caminos. Y en ese momento Dios alcanzó a él con gracia. ¿Y qué hizo? Dejó un salario fenomenal, una casa nueva, un auto nuevo, y se fue a servir en un campamento de $10 la hora. Le pagaban $5 al mes. Y de ahí con mi mamá se vinieron a la Patagonia. Si conocen Maine, es ir de Bariloche a la Patagonia. Es ir de muchos árboles a nada. Pero lo que le llamaba a ir era primeramente el agradar a su Señor y segundo, las almas. Mi padre las llamaba perlas por el camino. Mi padre siempre me decía, hubo muchas perlas por el camino que Dios me permitió recoger. Yo vi a mi papá amar mucho porque fue perdonado mucho. A la inversa, yo conocí a Cristo cuando tuve 6 años. Dios no me sacó de la droga, ni de matar a alguien, ni de ser un ladrón. Yo sentí la carga de mi pecado, pero yo no había entrado a esas cosas de las cuales salió mi padre. Por ende, miren su devoción y la mía. Y es muy claro. Yo quedé corto. Yo no amo a Cristo como mi padre lo amó. Porque el que ha sido perdonado mucho, mucho ama. Se siente endeudado con gracia. Esa deuda le pesa. Fui perdonado mucho, mucho amo. El deber del siervo, ¿se acuerdan? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y pacienta ganado al volver de él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque
¿Hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, nuestra responsabilidad, hicimos. Lo que debíamos hacer era nuestra deuda diaria, todos los días, hicimos lo que debíamos hacer. Los ángeles hacen lo que deben hacer. Y Dios no les dice a ellos gracias. Juan 13, conocen el pasaje, no lo voy a leer todo. Jesús les dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis, otra vez, misma palabra griega, lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor. Deber. Al estudiar el tema de lavar los pies, algunos tienen diferentes opiniones en este pasaje, pero simplemente el contexto de lavar los pies siempre es una actitud de recibimiento, de hospitalidad. Cuando una persona llegaba a la casa, si uno la sentía bienvenida, lo que hacían es traer un siervo para que le lavase los pies, a refrescarle de la senda del camino. Y era una actitud de bienvenida. Cristo dijo a Simón, desde que yo llegué a tu casa no me lavaste los pies. Cuando Cristo llegó a la casa de Abraham, enseguida Abraham fue corriendo, agarró una palangana, se la trajo y le lavó los pies a Cristo en su manifestación con los ángeles. Era una actitud de hospitalidad, de recibimiento. Cristo se paró de la cena, se ungió, se ciñó y se arrodilló con esa palangana de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero era Dios manifestando su hospitalidad a ellos. Estaba diciendo, la Trinidad los recibe eternamente en la comunión. Recibió los unos a los otros, ya saben, esos son los aleron que estamos estudiando. En Romanos capítulo 13, y este es fuertísimo, pagad a todos los que debéis. Y Pablo aclara acá de qué está hablando. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Yo no sé cómo está tu situación. Pero años atrás, cuando estaba enseñando este tema de Romanos 13, en la iglesia de Seiza, uno de los hermanos se dio cuenta que estaba faltando a un impuesto. Se había enganchado la luz y no estaba pagando. Estaba robando. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y luego agrega, no debáis a nadie nada. ¿Y cuál es la deuda? Lo que sigue. El amaros, sino el amaros unos a otros. A los impíos, a Dios y a los creyentes. Nunca, nunca amas suficiente a Dios. Nunca amas suficiente a la iglesia. Y nunca amas suficiente al mundo impío. No debáis a nadie nada. Bueno, Jorge Müller creía que no se podía pedir nada prestado y nunca mantenía una deuda con nadie. Si traían el pan, él lo pagaba y siempre pagaba todas sus deudas y nunca tuvo nada. Y cuando vino alguien a hacerle una entrevista a Jorge Müller a los 92 años, le dijeron, ¿cuántos bienes posees? Él se sonrió y estaba sentado en su silla y se fue ahí a un aparador que tenía al lado de la cama y abrió el cajón y sacó un monedero así de cuero y lo abrió y tenía unas monedas y se las dio ahí y dijo, esto es todo lo que poseo. Cuando leí su historia me admiré de eso. No debáis a nadie nada, sino el amaros.
Y Pablo se resume esta sentencia, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo dice, no debáis a los gentiles, no debáis a Dios, no debáis a los creyentes. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos, no es una opción, queridos hermanos. No es, bueno, si quiero lo hago, si no, no lo hago. No, los que son fuertes en el reino de Dios debemos soportar las flaquezas de los débiles. 2 Corintios 12, 14 y 15, uno de mis versículos favoritos. Pero escuchen a Pablo. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravosos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él dice a los corintios en 1 Corintios 4, aunque tengáis muchos maestros en Cristo, tenéis un solo Padre. Yo, dice Pablo, os engendré en el Evangelio. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. No hay un versículo más acertado acerca del Evangelio y de la cruz que este. Yo con el mayor placer, Cristo dijo, gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amados más eternamente y para siempre, sea amado menos. No hay algo tan claro como el Evangelio en esa frase de Pablo. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿De dónde nace todo esto? Del amor de Cristo para con la iglesia, en Efesios. Lo saben. Pablo dice a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. No cuando se nos antoja, ni cuando nos parece que son hermanos amables y afables. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pero nosotros debemos siempre, dice Pablo, gracias a Dios, dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros. Acá viene Pablo a Filemón, ¿verdad? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Alguien tiene una deuda ajena y tú te has puesto en la brecha? ¿Has ocupado ese lugar? ¿Has pagado la deuda? No es tuya, pero lo has hecho por amor a esa persona. Pablo dijo, él te dañó, pero ponelo a mi cuenta, yo lo pago. Pero luego agrega esto, yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto es diferente. Pablo dijo, vos como persona tenés una deuda conmigo. Onésimo te debe cosas, vos me debés tu persona. Esto es tan directo al Calvario. Somos deudores. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuelto culto racional. ¿Por qué? Porque considerando las misericordias de Dios, todo lo que dio es razonable que le pagues con tu ser, con tu vida. Salteo estos pasajes de Hebreo. Le cito nomás, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Me prestás 10 pesos? ¿Sabes que yo daría mi vida por ti? ¿Me prestás 100 pesos? No, tanto no. Estamos dispuestos a decir esto de corazón. ¿Sabes qué? Pongo mi vida por ti. Ah, qué bueno. ¿Me prestás 10.000 pesos? No, tanto no. Tu vida es más que esa plata. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Me gusta cómo termina el deber. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado
han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tremendo, tremendo. Hermanos, cierro con esto. En resumen, debemos a los impíos el Evangelio, el bien, el amor, bendecir y no maldigáis, el trato de gracia. ¿Cuál es? Se los puse acá abajo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué gracia es la palabra mérito? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia es? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que esperáis recibir, ¿qué gracia es? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ellos nada. Qué difícil. Eso es gracia absoluta. No es natural en nosotros. Deudores somos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, todos por igual en lo terrenal. Dios los llena de su bien, Hechos 16, 17, un testimonio de sí mismo contra ellos. Tenemos que darles a los creyentes el Evangelio, número 1, el bien, el amor, la misericordia, el perdón, la preocupación, la oración, el cuidado, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras vidas, en fin, de todos los alelón de las Escrituras. Y a Dios. Bueno, lo leyó Lucas esta mañana. Palabra de David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Te bendeciré eternamente y para siempre. Estoy eternamente endeudado con Dios. Por ende, eternamente lo tengo que bendecir. No cuesta, cuando estoy en su presencia, no cuesta. Dios le debemos gratitud, bendición. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro ser, nuestro todo. La lista sigue. No puse un montón de cosas. Pero le debemos a los creyentes, a los impíos y a Dios. Y termino con estos 4 textos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Todos los días estás endeudado. Sea con el impío que está enfrente de tu casa o donde sea, o si algún creyente que viene y estamos con necesidad, estás endeudado. Y todos los días que Dios te da vida, aliento y todas las cosas, debes pagarle a Él, bendiciéndolo. Ahora, dice David, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Hermanos, deudores somos. A Dios, al mundo impío y a los creyentes. Y la deuda es grande. Pero de los creyentes, pensé en 3 pasajes. Amor, misericordia y perdón. Eso debemos siempre. Amor, misericordia y perdón. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia. Solamente pido que obres en nuestros corazones para que podamos sentir la deuda que se ha generado por gracia en nosotros. Que somos deudores a los impíos, que somos deudores a nuestro Dios y que somos deudores a tu pueblo, a la iglesia, a los redimidos, a los llamados por gracia.
y en cuántas áreas necesitamos pagar lo que debemos y no deber a nadie nada. Ayúdanos, oh Dios, a sentir la carga de esta deuda, la carga de gracia que ha sido generado, que por la eternidad seremos deudores a ti, pero por el tiempo somos deudores a los impíos que nos rodean, a nuestros hijos en nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones en la iglesia. Ayúdanos a sentir la carga